Son muchas las maneras de definir a nuestra provincia. Segovia es su paisaje, sus campos, su luz al atardecer. Pero si tuviéramos que quedarnos con tan solo una palabra, la provincia de Segovia es auténtica inspiración, porque juntos hacemos historia, la de nuestros pueblos. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en noche de estado de alarma. Son las 9 de la noche de este jueves 11 de abril. Estamos en directo y les estamos contando lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, nos pueden seguir también a través de su digital de referencia, edatv.news, y nos puede seguir además a través de toda la red de emisoras de Informa Radio. Esta misma señal se está transmitiendo en directo a través de la frecuencia modulada. Hoy en España, jueces conservadores y progresistas están urgiendo a renovar el Consejo General del Poder Judicial en plenas negociaciones entre Gobierno y Partido Popular. Continúa esa lucha en el seno del Consejo General del Poder Judicial, que no parece que tenga una solución sencilla. Lo cierto es que ahora mismo están las organizaciones de jueces, pues están en este momento subrayando una situación de deterioro que padece la justicia por ese bloqueo del Consejo. Los jueces han alzado su voz para que se desbloquee de una vez por todas su órgano de gobierno. Eso llevaría también a una despolitización que se sabe que está en marcha. No tenemos más que ver al fiscal general del Estado y la paralización total de la justicia. El caso es que la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, ha emitido un comunicado hoy jueves donde urge a las fuerzas políticas a que alcancen ese acuerdo para la renovación necesaria del Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares están negociando en Bruselas un pacto sobre este órgano, un pacto que para muchos es inapropiado porque podría resolverse aquí sin tener que buscar la mediación o la negociación o el impulso desde Bruselas. El colectivo mayoritario de jueces ha subrayado que los mandatos constitucionales se tienen que cumplir por todos, y eso incluye también, desde luego, al ámbito parlamentario, incluye también a los políticos, tanto los que están en la oposición como, desde luego, los que están en gobierno con muchísimo más, punto destacado. Estamos en campaña electoral. Otegi hoy ha asegurado que Bildu va a gobernar porque la vieja política está en decadencia en Euskadi, en el País Vasco. Lo que dice EH Bildu y lo que dice por su boca Otegi, pues está incluyendo también ahí, desde luego, al PNV en ese desgaste que ellos, pues ahora mismo parece que están vislumbrando en un momento en el que además es notorio que el Partido Socialista ha encontrado ahí pues un aldabonazo a sus políticas. Está probablemente el PSOE mucho más cómodo con EH Bildu que con el PNV. El caso es que el líder de EH Bildu, Otegi, ha destacado en Irún que la victoria es posible en las elecciones vascas del 21 de abril y ha reivindicado su proyecto de liberación nacional y social frente a la soberbia política del PNV. Claro, él habla ya en clave nacional, está hablando de política vasca, no habla ya ni siquiera de política nacional, prácticamente descarta al PP y no menciona nada del Partido Socialista, del PSOE. Es algo que también conviene tener en cuenta, conviene estar encima. También hemos sabido hoy que la Guardia Civil está investigando las mascarillas fake de Armengol a instancias de la Fiscalía Europea, que ha entrado ya a saco también en la coldosfera, en ese entramado. Y hemos tenido una noticia también que es una bomba en un momento en el que está muy complicado todo el inicio de esa gira europea de Pedro Sánchez para impulsar el reconocimiento de Palestina. Álvarez está manteniendo por su parte un pulso importante con Yolanda Díaz a cuenta de su viaje a Palestina. Le pide que se centre en lo que de verdad es vital, pero no parece que eso lo siga tampoco el presidente del gobierno, que está de gira para que se reconozca el Estado de Palestina, mientras aquí estamos viendo que Euskadi o Cataluña parece que no le importa mucho y también están pidiendo la independencia, pero él pide la de otros, pero no se sabe tampoco si va a defender o no a nuestro país. Parece muy contradictoria la labor que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez. Hemos conocido hoy en esta situación que 8 de los 12 investigados por Tsunami Democratic han huido de España. Ahí están el periodista Jesús Rodríguez, está el empresario Josep Camayó. Se han trasladado nada más y nada menos que a Suiza, donde hace falta dinero para vivir, lógicamente, como en cualquier parte, pero en Suiza especialmente, tras su imputación en el caso. ¿Por qué se han ido a Suiza? Pues porque no está en la Unión Europea.
¿Por qué está Carles Puigdemont y otros fugados en algunos países de la Unión Europea? Bueno, pues porque le han dejado esos países, porque Bruselas no ha atendido las órdenes de persecución de la justicia española, que ya vemos cómo está. Hace un ratito estábamos hablando de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y estamos viendo que a la justicia en España no se le hace mucho caso y parece ser que fuera de nuestras fronteras tampoco hace mucho caso al gobierno de España. Al menos 8 de los 12 investigados en la causa de Tsunami Democratic, recordemos que se les imputan delitos de terrorismo y de organización criminal, están fuera de España en un intento de burlar la acción de la justicia, como ya la hizo su jefe, Carles Puigdemont. Ayer fue el dirigente de Òmnium, Oleguer Serra, anunció que llevaba ya 6 meses fuera de España, concretamente en Suiza, y hoy mismo, este jueves, ha hecho lo propio el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, y también el empresario Josep Camayó, que también se ha instalado en Suiza, donde parece que ya tienen abierta una trinchera de trabajo y, bueno, pues en fin, tendrán cuentas con las que pueda facilitarse su vida allí, esa nueva vida en el país helvético, en los Alpes suizos. Rodríguez lo ha explicado en una entrevista a Su Digital, mientras que Camayó lo ha confirmado a través de TV3, la televisión pública catalana, algo bastante anómalo porque se les está dando comba a estos señores desde la propia administración, desde la televisión que es de todos. El periodista ha detallado que tomó la decisión porque la cúpula del Poder Judicial hace de partido político, es lo que él ha dicho, y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la ley de amnistía. Recordemos que esto no es real lo que él dice, porque entre esos jueces hay jueces de todo tipo, de todo matiz político, no solamente jueces que están en la fachosfera o que son de ultraderecha, que puede que haya alguno, sino también jueces que son liberales o que no tienen adscripción política alguna, o incluso algunos que podrían ser rojos, de izquierdas o del PSOE, pero bueno, que también le persiguen. O sea que Carles Puigdemont, en el caso de Carles Puigdemont, está en busca y captura por la justicia española, no es porque sean jueces de la extrema derecha de Francisco Franco. Estos perseguidos han señalado que se les acusa de tener información previa a las manifestaciones de otoño del 2019 convocadas por la plataforma. Recordemos que han sido calificadas de organización criminal y de grupo terrorista, y ha destacado uno de ellos que su imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Bueno, lo dice el que estaba pagado por Carles Puigdemont, otros de los fugados. Camayó también ha asegurado que la decisión está todavía motivada por el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. Veía a la policía vigilándome día a día por la calle, la veía en la cafetería a la que iba cada día a tomar café, y que esa angustia pues le ha hecho tomar la decisión de irse de España. Una situación de todos estos que están huyendo de territorio español, motivado porque las cosas de la amnistía que propone Pedro Sánchez, entretenido ya con la liberación de Palestina, no con lo que ocurre aquí, parece que no va tan bien y no está tan seguro. Vamos a hablar de esto y más, y ya tenemos aquí con nosotros a nuestros invitados de hoy. Vamos a darles paso a don Jesús Muñoz, que yo creo que le tenemos ya por ahí, don Julio Bonmatí, que también seguramente está, y don César Alcalá. Menos a don César Alcalá y a don Julio Bonmatí sí que los tenemos ya. Don Julio, muy buenas noches. Pues buenas noches, José Luis, buenas noches, César, y por supuesto, buenas noches a todos los que nos siguen y están ahora mismo pendientes de lo que aquí estamos comentando o vamos a comentar. Muchas gracias, don César. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, Julio, y a Jesús cuando se incorpore, y a todos nuestros oyentes. Si se nos incorpora pronto Jesús. César, tú tienes ahí, bueno, en esa posición privilegiada desde esa atalaya en Cataluña, tienes una visión que no tenemos desde aquí, desde la redacción de EDATV, acerca de lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Esa noticia de que 8 imputados por Tsunami Democratic, por lo menos de los 12 o 15 que hay todavía, han huido de España, lo han hecho en las últimas semanas y los últimos meses, es algo verdaderamente llamativo. Están esquivando la justicia, seguramente porque saben o que van a tener difícil el indulto en el caso de que sean condenados, como ya hubo otros que sí lo recayó sobre ellos ese indulto después de la condena. Estamos hablando de Oriol Junqueras o de Romeva. En su momento fueron condenados, pasaron por prisión, a lo mejor es lo que estos señores quieren evitar, ¿no? Pero es un matiz importante. Si está ocurriendo esto es probablemente porque ellos saben que va a recaer el brazo de la justicia, ¿no? Al que ya califican de
ultraderecha, de la fachosfera, de la derecha franquista, de la persecución policial, en fin. Pero bueno, es la justicia de un país democrático como es España, ¿no? Claro, es que de entrada ya empiezan con la historia de siempre, es decir, ellos no hicieron nada y el gobierno y las instituciones pues son muy malas y los están persiguiendo, y ellas son unas personas que, bueno, que al fin y al cabo, oye, esto viene haciendo pues como punto, ¿no? Y todos recordamos los sucesos que pasó con Tsunami Democratic, y no hace tanto tiempo, es decir, no hace falta que nos adentremos en el año 2017. No hace mucho, cuando pasó la Vuelta Ciclista a España el año pasado, intentaron que hubiera un accidente, pusieron clavos en la carretera, es decir, estaban provocando que hubiera un accidente y que se la cargaran, en este caso, los ciclistas, ¿no? A ver, en el fondo, por ejemplo, hoy ha declarado, el Can Major ha declarado que el exilio ha de servir para pasar a la ofensiva, es decir, toda esta historia que está vendiendo el señor Pedro Sánchez desde hace bastante tiempo y otros miembros del Partido Socialista, que con esto se pacificará Cataluña y que todo volverá a la normalidad y que no ha pasado nada, todo esto es una gran mentira. Estos señores pues están en sus 13, es decir, Can Major ha dicho eso. Hay otro, por ejemplo, que también es Nicola Foglia, ¿no? Que también dicen que se ha fugado con ellos a Suiza, pero es que este señor es suizo. Este señor es un banquero suizo que ha pasado dinero a Tsunami Democratic, es decir, y Suiza yo creo que llegará un momento que tendrá que poner, yo qué sé, aquello que se ponía antiguamente en los bares, ¿no? Del derecho de admisión, porque es que están todos ahí. Es que llega un momento que habrá más catalanes fugados en Suiza que en cualquier otro sitio. Tienen miedo, la verdad es que tienen miedo, tanto que están diciendo y tanto que se está hablando de la amnistía. Yo creo que en el fondo no se creen que vaya a haber amnistía y tampoco no se creen que ellos puedan salir indemnes de todo esto, y saben que nos van a juzgar por terrorismo porque evidentemente cometieron actos terroristas, es decir, reventar las calles, lo que en su tiempo pasaba en el País Vasco con el Acabelo Roca, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo, o sea, se incendiaron las calles de Barcelona, intentaron matar a un policía, a dos de ellos están de baja ya permanente porque los ataques que les hicieron, a uno de ellos una pedrada en la cabeza. Claro, es que es muy grave lo que hicieron, es decir, no es aquello que digas, bueno, nos hemos saltado la ley, no, es que provocaron incendios y provocaron que hubiera muertes y provocaron disturbios en Barcelona. Hay que recordar, por ejemplo, la calle Pelayo, que estuvo una semana entera pues quemándose. Claro, todos estos señores, pues... Sí, bueno... César, era terrorismo de la calle Borroca, era terrorismo callejero, quemaban autobuses, ponían barricadas, paralizaron puertos y aeropuertos, en fin, fue una cuestión catastrófica para Cataluña, que motivó además esa inseguridad, que salieran personas, salieran negocios, cerraran empresas, se trasladaran sedes como por ejemplo la de CaixaBank y otras tantas miles de empresas que se han ido de Cataluña, pudiendo residir allí, ¿no? Dices, oiga, algo ha pasado. No parece que nadie le haya molestado esto allí a la ciudadanía, parece que no ha tomado nota acerca del problema que se causó, ¿no? En Cataluña, pero se han perdido puestos de trabajo y se ha perdido riqueza. Cataluña ha perdido posiciones, ¿eh? Se ha perdido mucho trabajo y se ha perdido mucha riqueza. Y lo que tú estás diciendo, hombre, yo creo que sí que la gente se acuerda de todo lo que pasó aquellos días, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos nosotros de que la memoria es muy, muy corta, ¿no? Es muy relativa, y es decir, mejor que mucha gente se haya olvidado de todo lo que se vivió y vivimos el año 2017, porque sería mortal, ¿no? Lo que pasa es que la justicia tiene que actuar. La justicia es lenta, vale, vamos a poner el hecho de que la justicia es lenta y que se tenía que haber reactivado muchísimo antes. Es decir, si a ellos se les acusa por lo de Tsunami Democratic del año 2017, estamos en el 23. Ha pasado mucho tiempo.
pero evidentemente se les tiene que juzgar, evidentemente cometieron actos de terrorismo y evidentemente se han ido porque saben que no tienen la conciencia tranquila. Es decir, este señor Camayo, que lo has leído tú antes, que estaba, bueno, tenía miedo porque la policía lo estaba vigilando todo el día, hombre, pero es que, ¿qué esperas? O sea, es que es lo más lógico que te esté vigilando la policía, porque es que te van a juzgar por terrorismo. Es que no eres una hermanita de la caridad, no eres una persona que haya robado una cartera. Eres una persona que estabas arriba de todo, siendo empresario, arriba de todo, de un entramado terrorista. Con lo cual, evidentemente que te tiene que vigilar la policía. O sea, y la conciencia no la tiene muy tranquila desde el momento que se han largado a Suiza. Claro, está claro. Tenemos que dar las buenas noches también a don Jesús Muñoz, que se nos ha incorporado. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis, buenas noches, Julio, buenas noches, César, y buenas noches a todos los oyentes y televidentes. Si queréis, pues ya le meto la cuchara al tema que estáis hablando. Claro, hombre, en cuanto quieras, vamos. Pues vamos allá. Decía don César que efectivamente la memoria, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque pasan tantas cosas en España, que los españoles prefieren olvidarse de lo importante y se quedan casi con lo anecdótico. La memoria de los españoles hace que todo lo malo que ocurre sea una consecuencia de haber olvidado muchas veces lo anterior, ¿no? A mí me parece absolutamente normal que esta gente se haya escapado. Es triste, es indignante, es criminal, es perseguible, pero es normal. Es normal porque ellos son los que mandan. Ellos son los que mandan no solo del año 2017, cuando da el golpe de Estado, no solamente del año 2019, que es cuando surge lo de Tsunami Democratic, cuando es la sentencia del proceso, como bien decía César, que la calle Pelayo estuvo una semana ardiendo y dejó de arder porque se puso a llover, que si no todavía estaría ardiendo, porque es que no estaban haciendo absolutamente nada ninguna de las policías, y mira que hay policías distintas en las regiones en las cuales hay policía autonómica, y nadie estaba haciendo nada para impedirlo, ¿no? O por lo menos no estaba haciendo lo suficiente. Es más, lo estaban televisando en directo prácticamente todos los medios de comunicación, porque sabían que a partir de una hora iban a empezar a arder las calles, luego otros iban a ir a las estaciones de tren, otros iban a ir a los aeropuertos, iban a hacer lo que les diera la gana, y si se volvían a su casa es porque se cansaban, no porque apareciera la policía y les sacudiera, como por ejemplo hemos visto se ha sacudido recientemente a los campesinos, a los agricultores y a los ganaderos o a los patriotas de la calle Ferraz. No, las policías, por supuesto, les dejaba hacer y como solía ocurrir, cuando había incidentes con la policía había más heridos por parte de la policía que por parte de los manifestantes. Por eso decía que es normal. Es normal porque se les permitió dar un golpe de Estado en el año 2017, pese a que lo llevaban anunciando hace muchos años. Es normal porque a Puigdemont y unos cuantos se les dejó escapar y a otros pues hicieron el paripé de quedarse aquí porque sabían que más tarde o más temprano iban a ser puestos en libertad. Es normal porque se les dejó presentarse a unas elecciones después de un artículo 155 de la Constitución que se aplicó de manera absolutamente descafeinada, y esas elecciones les permitieron presentarse, pues haber dado un golpe de Estado y volver a gobernar. Luego ha habido otras elecciones que les han dejado presentarse y sigan gobernando. Es normal porque Puigdemont se fue al centro, al epicentro, digamos, al corazón de la Unión Europea para demostrarnos que la Unión Europea no nos iba a ayudar a los españoles en nuestra batalla, suponiendo que España estuviera dando la batalla al separatismo, porque el separatismo sí le está dando la batalla a España, pero no al revés. Es normal porque a Puigdemont se le ha permitido ser eurodiputado, es normal porque se le va a permitir presentarse a las próximas elecciones catalanas, es normal porque tenemos a una playa de sujetos que odian a España, que llevan años sin cumplir las sentencias de los tribunales y los tribunales no las hacen cumplir, la policía no las hace cumplir. Y entonces, como todo esto es normal, pues es muy normal que unos sujetos que están investigados por terrorismo, cuando les dé la gana, aunque estén investigados por terrorismo, se les permita irse de España. Entonces, es normal.
Si casi a mí lo que me extraña es que no venga Puigdemont pues todos los martes, por ejemplo, a España y nos misione en la cara a la mayoría de los españoles, porque teniendo en cuenta que no tenemos a nadie desde dentro de ninguna de las instituciones del régimen que nos defiendan, es normal todo lo que nos ocurra. Por lo tanto, nos tenemos que indignar con esto que ocurre. Por supuesto que nos tenemos que indignar. Lo que ocurre es que también tenemos que ver por qué ha ocurrido todo esto, porque, como he dicho 1000 veces, aquí no han venido los marcianos y han colocado a Puigdemont en un sitio, a Aragonés en otro, a Otegui, que posiblemente a lo mejor hablemos luego de él, en otro. No. Toda esta gente los ha traído un régimen, les ha permitido ser legales, les ha permitido estar en las instituciones, mientras se perseguía precisamente a los pocos españoles que de una manera o de otra estaban intentando oponerse a todo esto. Entonces, desgraciadamente, es normal. Claro. ¿Nos parece, Julio, muy extraño que tengamos los problemas independentistas y separatistas que hay en España, especialmente con Cataluña y el País Vasco, y tengamos un presidente de gobierno que se lanza por ahí a respaldar la independencia de Palestina con esto? Estando por encima de que podamos pensar unos estar a favor, otros en contra, yo creo que el momento no es el apropiado porque es un país que está en guerra, es un país que ha sufrido atentados, hablo de Israel en este caso, y de esa autonomía que era Palestina, con Gaza, pero estaba ese grupo terrorista Hamás. Yo no creo que sea el mejor momento para empezar a pedir por ahí una independencia de algo que podría quedar precisamente en manos de Hamás. O sea, estamos hablando de que la autoridad palestina no existe, ha hecho dejación de esa autonomía en manos de un grupo terrorista como es Hamás, y claro, ir por ahí, como está haciendo Pedro Sánchez por toda Europa, intentando ganar adeptos para formular esa independencia de Palestina en un momento que está en guerra y que parece que todo aquello está en manos de un grupo terrorista, y dices, oiga, se está fijando usted en eso, pero mientras se está desatendiendo lo que está ocurriendo aquí de Tsunami Democratique, Carles Puigdemont perseguido por agrupación terrorista y por mangancia y por organización criminal, y todos estos que se han ido 8 de 12, o sea, de eso no se fija, pero sí se fija de lo de Israel. ¿No es incongruente o no es una falta de, oiga, se podría centrar usted como presidente? Es el presidente del gobierno, no es un líder político de la oposición que pueda apoyar una independencia a otra. Oiga, es usted el presidente del gobierno. ¿No le parece, don Julio, que hay una incongruencia tremenda ahí, una falta primero de respeto a la situación que está ocurriendo, que se puede desencadenar mal? O sea, a lo mejor luego Pedro Sánchez tiene que corregir y decir, perdón, no, la guerra ha ido a peor, tenemos, en fin, no sabemos lo que va a pasar con Irán, qué deriva puede tomar aquello. Y mientras estamos no haciendo observancia de lo que nos ocurre dentro, ¿no? Que puede ser tan grave o más que lo que pueda ocurrir en Gaza. Vamos a ver. Yo es que creo que aquí se da una paradoja. Evidentemente, claro que para cualquier mente lógica, el comportamiento de Pedro Sánchez es un comportamiento incoherente, ilógico y no tiene ningún punto de sentido. Pero si lo comparamos con lo que es la forma de actuar de Pedro Sánchez, sigue en su línea. Es decir, cometiendo absolutamente incoherencias y, es más, cuestiones o formas de actuar absolutamente ilógicas. Yo creo que en Pedro Sánchez se dan dos circunstancias. Una, lo he dicho muchas veces, yo creo que Pedro Sánchez tiene un ego tremendo. Yo creo que es un narcisista de manual. Es un señor que le tiene un apego al sillón de la presidencia, de ser presidente de España, le tiene un apego espectacular. Igual el día que se tenga que ir, se pega, valga la redundancia, con pegamento al sillón para que no lo puedan de allí arrancar. Sería capaz, probablemente. Y entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. Pedro Sánchez ahora mismo está en una situación donde tiene que dar, porque él no sabe hacer otra cosa, tiene que dar la nota todas las semanas. En vez de dedicarse a gobernar unos presupuestos que ni siquiera los ha presentado cuando los debería haber presentado, aunque se los hubiesen tirado para atrás, pero era obligación de él presentar esos presupuestos. Es una obligación que él tiene y no lo ha hecho. De hecho, él dijo, y corregirme si estoy equivocado, él dijo que si un presidente de gobierno no presentaba presupuestos tenía que dimitir. Corregirme si lo que estoy diciendo no es cierto. Y él, lo de los presupuestos ni los presenta. Si vamos a cuestiones ya mollares de la sociedad o que preocupan a la sociedad española, no toca ni uno. No toca ni uno. La vivienda. ¿Pero qué nos dice ahora con la vivienda? Que va a eliminar la Golden Visa. Pedro Sánchez oye la palabra Golden y evidentemente le sale sarpullido. Porque a Pedro Sánchez la única palabra que le gusta es la de progresista.
todo lo que no sea la palabra progresista le sale sarpullido. Él oye Golden Visa y nos dice, no, quito la Golden Visa y con esto soluciono el problema de la vivienda. Es para decirle, oiga, o usted no sabe lo que es el problema de la vivienda, o usted no sabe lo que es la Golden Visa, o usted no sabe lo que es ninguna de las dos cosas. Claro. Que sería por lo que yo apostaría, por la última opción. Entonces, ¿ahora qué? ¿Esta semana qué ha hecho? Bueno, pues ahora esta semana toca ser el paladín internacional de la causa palestina. Como si él fuese el que le pudiese dar a los palestinos una etiqueta concreta que después fuese validada por lo que es la comunidad internacional. Si Pedro Sánchez no es nadie en el ámbito internacional. Pero él ahora, como ya la semana pasada, su visita al Valle de los Caídos, pues ya hizo ahí el ridículo de la semana pasada. De hecho, por ahí había un vídeo bastante gracioso donde, como se había vestido, decían, no, yo también tengo un amigo en Balay. Y sobre el traje blanco le ponían ahí el escudo de Balay. Bien, la semana pasada ya hizo el ridículo con esa visita al Valle de los Caídos, haciéndose allí el vídeo ese que se hizo. Bueno, pues como segunda o tercera parte del vídeo de la petanca, siempre está igual. Pero lo que no hace, en definitiva, es gobernar. No se ocupa de las cuestiones de inconstitucionalidad que ahora mismo tenemos sobre la mesa, sin ir más lejos, su querida ley de amnistía, que yo siempre diré que es inconstitucional. Yo siempre lo diré, como opinión propia. Sé que hay muchos juristas por ahí que opinan lo mismo. Muchísimas agrupaciones juristas, por no decir que no hay ninguna organización o institución jurídica que no diga como institución que no diga que es inconstitucional la amnistía. Habrá algún jurista suelto que diga que no, pero eso es cosa distinta. Tampoco se está ocupando, yo digo, no se ocupa de la cuestión de algunas inconstitucionalidades como la amnistía, no se ocupa porque él se va, ahora esta semana, él se va por esos mundos, como Willy Fogg, él se va ahí a hacer su plena campaña, a ver si lo identifican, como he dicho, el líder de la causa palestina, el líder no palestino de la causa palestina, porque ahora aparece el líder no palestino de la causa palestina, cuando eso es una cuestión internacional. Y no se ocupa, por ejemplo, ahora mismo están aquí las elecciones en el País Vasco, de las que está absolutamente desentendido, veremos qué es lo que ocurre, luego hablaremos de ello, supongo, pero ahí está un señor como Otegi que parece mentira que Otegi diga lo que diga y el presidente de España no le conteste ni le responda. Bueno, entendemos todos por qué no le responde. Lo que digo es que parece, o sea, claro que entendemos por qué no lo hace, pero parece mentira que no le responda. Entonces, esta semana es lo de Palestina. Ahora habrá que ver lo que es lo de la semana que viene. Veremos qué es lo que se le ocurre en esta deriva que lleva, que aparte él piensa que esto lo ancla al sillón y yo creo que esto cada vez va haciendo que sea más difícil que se pueda mantener donde está. De hecho, ya lo digo y con esto termino mi primera intervención. Yo ya no creo, ahora ya cada vez estoy más convencido, yo no creo que termine la legislatura. Lo vamos viendo, las derivas de lo de Palestina, por ejemplo, yo, bajo mi punto de vista, son muy graves, Julio, César y Jesús, porque con independencia, ¿no?, de que tengas un sentimiento más antisemita o más a favor de los palestinos, o puedas entender las dos causas, o seas más cristiano o más pro-musulmán, a mí todo eso me da igual. Creo que el momento es inadecuado porque es un país que está en guerra, está sumido en unos atentados terroristas y en una amenaza constante, la propia OLP, la propia autoridad palestina, ha hecho dejación allí de su poder y de la ejecución de la autonomía que le había encargado Israel. Era una autonomía prácticamente plena, el territorio estaba separado y Palestina, a través de la OLP, ha estado contando con ayuda ya de la Unión Europea económica y financiera para hacer centrales eléctricas, depuradoras de agua, desaladoras, colegios, en fin, lo han tenido todo, el apoyo exterior para hacerlo bien, si hubieran querido. No lo han hecho, algo ha salido mal ahí y evidentemente pues ahora mismo Gaza ha quedado completamente asolada. Yo creo que no es un momento oportuno hasta que no se aclaren las circunstancias de cómo va a derivar aquello, ¿no? Otra cosa es la causa humanitaria, que haya que ayudar allí, que haya que llevarles agua a los refugiados, en fin, pero tenemos que partir de la base que ni siquiera Egipto ha acogido a los refugiados palestinos, o sea, no se han querido meter en el problema y pertenecen también a
a ese entente, de ese entendimiento palestino, ¿no? Yo creo que el momento es inadecuado, es muy peligroso que Pedro Sánchez se vaya por ahí a mirar lo que ocurre en otros países mientras está dejando de hacer aquí los deberes de lo que tiene que hacer, ¿no? Y parece que no le importa que haya personas como Carles Puigdemont por ahí fugados como tantos. Y sí se preocupa de lo que pueda ocurrir en Palestina, donde España ya tenía una posición, ¿no? No la tiene que cambiar mucho, no tiene que irse por ahí a convencer a los demás. Yo no sé, César y Jesús, cuál es un poco el punto de vista vuestro, pero yo creo que la deriva del presidente Julio adelanta ya que va a durar poco la legislatura. Yo creo que tiene tres cartuchos, que son las elecciones vascas, las catalanas y las europeas, y después de esos cartuchos ganar, aterrizar en el verano, donde él debe presumir que todo el mundo se va a ir de vacaciones y nos vamos a olvidar de las cosas, y ver si aguanta un poco más. Pero ese verano va a ser un verano de relamerse las heridas, ¿no? De todas maneras, teniendo en cuenta cómo es el personaje, yo ya hace bastantes días que estoy pensando una cosa, que alguien le habrá dicho, o él se lo piensa, de que si sale adelante la causa palestina, que si tiene que salir gracias a él, vamos listos, le van a dar el Premio Nobel de la Paz. Y yo creo que está buscando el Premio Nobel de la Paz. No me parece mala idea, ¿no? Claro, yo hace muchos días que lo estoy pensando, que está buscando tener el Premio Nobel para ya tener, digamos, como ha dicho Julio, ¿no? Que en Europa o en el mundo no es nadie, ¿no? Pues para ser alguien tiene que tener el Premio Nobel de la Paz, con lo cual se podría abrir más puertas y, bueno, que tuviera un reconocimiento internacional como ganador de un Premio Nobel de la Paz. Hombre, se lo han dado a personajes peores, o sea que incluso se lo dieron a Bob Dylan, ¿no? Que no tengo nada contra Bob Dylan, pero bueno, como poeta Bob Dylan le dieron el premio, y Al Gore también se lo dieron, ¿no? En su momento, sí. Con lo cual que no tampoco nada, exacto, y ha desaparecido completamente del mapa Al Gore, ¿no? Pero o sea, que quiero decir, pues tampoco no es tan descabellado que este señor diga, es que ahora mi meta, por eso, siguiendo con lo que estaba diciendo Jesús y Julio, ¿no? Le importa muy poco las elecciones vascas, le importan muy poco muchas cosas, porque él ahora yo creo que ya está en otra pantalla, que es ser el líder, como decía Julio, ¿no? El líder palestino sin ser palestino, que va en su momento, digamos, acordémonos de Camp David y que les dieron el premio Nobel en la época de Jimmy Carter. A Jimmy Carter no se lo dieron, pero por los pelos. Pues él... Se lo dieron a Obama, sí se lo dieron, ¿no? También. A Obama creo que se lo han dado, sí, también. Por eso te digo, que está esperando este reconocimiento, claro. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Me puedo equivocar, pero siendo tan chauvinista como es él, tan egocéntrico y tan de todo, yo creo que lo está buscando, pero desesperadamente. No me parece mal. Los apoyos internacionales podrían ir encaminados a eso, ¿no? Probablemente. Claro. Y además, yo siempre he pensado que él tiene más adeptos fuera que dentro, fuera de España que dentro, ¿no? Y más apoyos. Habría que ver a quién, aparte de a él, a quién le puede interesar que Pedro Sánchez obtuviera el Premio Nobel de la Paz para que le secunden eso, ¿no? Pero puede haber algún tipo de interés, sí podría haberlo, a lo mejor no lo sabemos. La Agenda 2030, en fin, todas esas cumbres multinacionales que están en el entorno de eso, bueno, no sabemos muy bien tampoco. Bueno, acuérdate que hace poco no sé cuántísimo dinero le dio al propietario de Microsoft. Sí. Porque le hace falta. El pobre Bill Gates es que estaba pasando una mala racha. Exactamente, que el pobre Bill Gates le hace falta. No, pero que quiero decir de que con el dinero de todos, si él va dando financiación a diferentes sitios, él se puede ir comprando tener el premio Nobel. Sí. Es que decías, yo recuerdo cuando muchos políticos y periodistas españoles decían que Zapatero se merecía el premio Nobel porque acabó con ETA y esas cosas, ¿no? Y por supuesto, no se lo dieron, pero no se lo dieron porque había otro por ahí paniaguado al quedárselo en ese año, que no recuerdo exactamente quién fue, ¿no? Yo la verdad es que aquellos a los que le dan el Premio Nobel de la Paz, Dios me libre de estar con ellos en un ascensor, porque no me fiaría nada de ellos. Estábamos hablando de esto, de
de Pedro Sánchez, de sus cambios de opinión, porque él no miente nunca, pero él no miente, él cambia de opinión porque sabe positivamente que en líneas generales no ocurre nada con sus cambios de opinión. O sea, podemos hablar de miles de casos, de que jamás iba a gobernar con Podemos, que jamás iba a apoyar a los batasunos, que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistías, que no iba a haber. Y si hay algo que caracteriza a los separatistas, tanto vascos y catalanes, es que mienten en todo lo relacionado con la historia, mienten en aquello de que sí, España les oprime, España les roba, pero no mienten cuando hablan de sus propósitos y no mienten cuando hablan de las negociaciones con los gobiernos de turno. Entonces, por ejemplo, el otro día Aragonés lo dijo, como ya lo han dicho muchas veces otros, que también dijo Pedro Sánchez que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistías y se lo han sacado, con lo cual le van a sacar el referéndum. Y no miente, porque le han hablado con él y porque han hablado de ello. Ya en su día, otros dirigentes separatistas también hablaban de las conversaciones con ETA de los distintos presidentes del gobierno, tanto del PP como del PSOE, y aunque la intentaban ocultar esos presidentes del gobierno, luego decían, se veía que era verdad. Y luego todos han sacado pecho. Sí, nosotros hemos negociado y hemos intentado, pero era por la convivencia. También es por la convivencia todo lo que están haciendo ahora de la amnistía. Por lo tanto, esta nueva cortina de humo, con todas las comillas que queráis relacionadas con el presentarse como el tipo que va a pacificar un problema que surgió en los años 40 e incluso luego 50 del siglo pasado en Palestina y que no la ha solucionado a nadie porque no interesa solucionarlo, evidentemente, pues algunos piensan que este tipo puede solucionarlo. Pero es que esas cortinas de humo, como hablábamos la semana pasada, él las utiliza, evidentemente. La semana pasada decía Julio que tocaba el tema del Valle de los Caídos y yo ya mencionaba que era una cortina de humo que efectivamente era para tapar una serie de cosas, pero él la hacía porque estaba encantado de hacerlo, porque él es un profanador nato, porque le encantan esos ritos, sino aparte de masónicos, satánicos, porque sabe, y eso es lo malo de esta situación, que le va a dar votos, porque es muy triste que en la sociedad española haya, no sé si miles, decenas de miles o centenares de miles, que no saben a quién votar, pero votan al que más profana. Y entonces eso es lo malo, porque si él hiciera estas barbaridades y luego viera que no le daba resultado, a lo mejor seguiría haciéndolas. Pero claro, lo malo es que sabe que le da resultado. No había que ver nada más que las redes sociales estos días, cuando algunas víctimas, es decir, algunos familiares de personas que estaban enterradas en el Valle de los Caídos, que luego se ha demostrado que los esqueletos, los cráneos y demás que aparecían no eran precisamente de aquellos que dicen que están buscando del bando republicano, sino que eran del bando nacional, por el osario que se estaba tocando y demás, cuando algunas víctimas repito, familiares de víctimas de estos, muchos ni siquiera habían sido caídos en combate, sino asesinados, las redes sociales les ponían a parir y estaban encantadísimos de que se hubiera profanado el Valle de los Caídos, es decir, que les da resultado. Y no eran unos trolls que entran para decir, no, es gente que lo decía y gente con nombre y apellidos y gente con miles y miles de seguidores en redes sociales y demás. Por eso que el problema no es que este tipo haga cosas para tapar los problemas de España, que lo hace. El problema es que le suelen salir bien porque por un lado cumple la agenda, por otro lado tapa el problema que quiere tapar y por otro lado sabe que hay gente que le va a apoyar por lo que ha hecho. Una cosilla muy breve de hecho también estáis mencionando que tiene más amigos fuera que dentro. Sí que es cierto que los amigos de fuera son de tan mala calaña como él, pero si no me equivoco es el presidente de la Internacional Socialista ahora mismo, ¿no? Sí. Es decir, que toda esa gentucilla de distintos partidos socialistas de Europa la han nombrado como jefe. O sea que, evidentemente, tiene motivos para estar ensalzado y englorificado, ¿no? Porque dirá, joder, si aquí en España haga lo que haga, me siguen votando y aunque no gane las elecciones sigo gobernando y fuera mis adeptos, mi nombre es presidente de la Internacional Socialista. Y como dice César, como dejemos por ahí lo del premio de la paz, se lo den o no se lo den, pero se va a estar hablando de ello como cuando a Madrid le iban a dar los Juegos Olímpicos, que nunca le dan, y se no hace nada más que hablar de ese tema, pues entonces otra vez que nos va a tener distraídos. Entonces, el problema es lo de siempre. El problema es el pueblo español que han ido generando para que tener estos dirigentes. Lo decía antes, a estos tipos no los traen los marcianos. Estos tíos salen del pueblo español, los vota el pueblo español,
los rebota, no los rebota de que los eche, sino los rebota que los vota otra vez el pueblo español y el pueblo español les consiente todo. Entonces, lo normal, igual que te decía que era normal lo que había ocurrido con los separatistas que se están escapando, lo normal es que sigan actuando de esta manera. Y un breve apunte relacionado con lo de la constitucionalidad o no de la amnistía. Yo estoy con Julio, supongo que con vosotros dos también, César y José Luis, de que la amnistía es anticonstitucional. Pero la amnistía no es mala porque sea anticonstitucional. O sea, la amnistía es mala porque va a poner en libertad a unos tíos que han dado un golpe de Estado para romper una nación. O sea, independientemente de que haya constitución, que haya leyes fundamentales o que no tengamos, como en Reino Unido o en Gran Bretaña, que no tienen constitución. Es decir, es que independientemente de la legislación que haya en ese momento, no se puede dar esa amnistía. Es más, si termina siendo constitucional, bien porque el apaño que tienen con el Tribunal Constitucional o bien porque se vuelvan locos todo el mundo, lo que habrá que hacer es reformar la Constitución que no permita estas cosas. O sea, que no tampoco nos podemos centrar en que las cosas son buenas o malas porque son constitucionales o no. Son buenas o malas por la naturaleza. Y dar un golpe de Estado para romper una nación, que es el peor golpe de Estado que se puede dar, no puede ser bueno jamás. Diga la Constitución que sí, diga que no o se abstenga. Claro. Hay una cuestión, bueno, sobre el Valle de los Caídos entramos otra vez en otra contradicción importantísima, que es, como estábamos comentando también con lo de Palestina, dijo que iba a sacar a Francisco Franco y que por eso era por lo que él quería pasar a la historia, cosa que pasará a la historia probablemente por otra cosa, no por lo que uno quiera, porque ya hay que tener vanidad para decir por lo que uno quiere pasar a la historia, ¿no? Eso nos lo puede corroborar César Alcalá, que es historiador, pero claro, decir uno por lo que quiere pasar a la historia ya lo dirán los historiadores, no uno mismo, como si fuera Julio César a decir por lo que va a pasar. Pero dicho eso, él dijo, no, José Antonio Primo de Rivera no, porque fue una víctima de todo aquello, él ni siquiera participó en la guerra civil y no hay por qué sacarle de allí, porque él está dentro de la ley de memoria histórica en aquel momento, que luego se ha llamado de memoria democrática. Pero no solamente se ha conformado con sacar a Franco y luego después, incumpliendo lo que dijo, sacar a José Antonio Primo de Rivera, sino que está desenterrando a todo Cristo de allí, porque está sacando a todas las cajas, o sea, con todos los huesos de todas las personas. No se ha limitado a sacar a Franco, ha sacado a Franco, a José Antonio y a las 35.000 víctimas que hay allí de la guerra, que eran, por cierto, caídos de la guerra civil, no eran represaliados ni fusilados en paredones y tal. Caídos en combate, por cierto, de ambos bandos. Allí se está encontrando, como decía Jesús, y de los 35.000 hay como 80 cajas de 80 supuestas personas que no se sabe ni quiénes son. O sea, quedan todavía como otros 35.000 por hacer lo mismo que están haciendo allí, de ponerlos en una mesa y empezar a etiquetarlos sin ni siquiera conocer quiénes son. Con lo cual es una tarea probablemente que no se acabará nunca, pero él se conforma con sacar a las cajas de allí y empezar a remover toda la arenilla que ha quedado de los huesos de la gente que estaban mezclados unos con otros, que era para lo que se construyó aquello, y traicionar su propia palabra, ¿no? Dijo, bueno, sacaré a Franco y con eso pasaré a la historia. No, ha sacado a Franco, a José Antonio, que según él estaba dentro de la ley de memoria histórica, y también a todos los otros 35.000, que su ambición es remover todo aquello y poner allí todo aquello patas arriba, ¿no? Y, bueno, pues si la gente se conforma con eso, pero Pedro Sánchez es la persona de la arbitrariedad y la contradicción, o sea, él mismo se contradice de las propias cosas que dice y emprende cosas que nunca dijo, ¿no? Que dijo las contrarias, como es el tema del Valle de los Caídos, o lo estamos viendo con el tema de la amnistía, ¿no? A ver, la amnistía, yo he dicho que es inconstitucional porque es inconstitucional. Sí. No, a mí me lo parece, no, pero también estoy de acuerdo. Vamos a ver. Las amnistías pueden ser de diversa índole y tener de esa naturaleza. Es que esta encima, es verdad, tiene la peor naturaleza posible, porque esto es una amnistía que se ha negociado con los que habían cometido el delito. Y cuidado, porque ocurre una cosa. A ver, una amnistía, conceptualmente desde el punto de vista jurídico, no me quiero poner muy técnico, es anular la punibilidad de un delito. Y anular la punibilidad de un delito porque se entiende que se están vulnerando derechos fundamentales bajo el código que, digámoslo así, regula ese delito, y por lo tanto por eso se le quita la punibilidad a ese delito, porque se entiende que en esa sociedad ese delito no tiene cabida respecto o bajo el amparo de los derechos fundamentales. Es decir, esta amnistía, en esencia, por supuesto, cuando yo digo que es inconstitucional, ya no es por una cuestión simplemente formal de que la Constitución no se contemple, es que además, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Jesús, es que esta amnistía, de todos los tipos de amnistía que pueden existir,
Esta es la de naturaleza más torticera. Evidentemente, esta es mala per se. Pero, y volviendo a Pedro Sánchez, vamos a ver, Pedro Sánchez tiene 2 récords. Uno internacional y uno nacional. Récord internacional. Es la persona que tiene la reunión más breve con Biden. Bueno, eso no es fácil de conseguir. Sí, sí. No. Y después, récord nacional. Vamos a ver, el señor Pedro Sánchez, que ahora ha dicho lo de la Golden Visa y lo he mencionado antes, y alguien aquí ha dicho es que la memoria es corta, y yo también estoy de acuerdo con esa afirmación. El señor Pedro Sánchez dijo que iba a hacer 183.000 viviendas. Y ha hecho 0. O sea, no ha habido nadie que haya hecho una promesa y haya incumplido la promesa en semejante magnitud. Porque si hubiera hecho por lo menos un par, pero es que no ha hecho ni un par, ha hecho 0. Y prometió 183.000 viviendas para solucionar el problema de la vivienda. Luego lo que ha sacado es la ley esa de la vivienda, que es una verdadera porquería de ley, pero como la mayoría de las leyes que se están promulgando bajo su gobierno, ahí tenemos la ley del solo sí es sí, menudo bodrio, que ha puesto, que rebajó condenas a violadores y algunos de ellos como consecuencia de la rebaja de la condena se vieron en la calle antes de cumplir su condena. Cometió una aberración jurídica y es de subsumir 2 delitos que tiene toda la lógica del mundo que estén distinguidos, que es el abuso sexual de la agresión sexual, que estaban perfectamente tipificados uno y otro, y va y los agrupa, y como consecuencia de esa agrupación ocurrió lo que ocurrió, lo cual se sabía de antemano a poco conocimiento jurídico que se tuviera. Ha hecho leyes, por ejemplo, que han sido declaradas inconstitucionales, el que se cree paradigma, como han sido, cuando digo leyes, son reales decretos, porque como todo lo ha hecho con reales decreto ley, ¿no? Donde fue dejarnos a todos los españoles encerrados cuando no nos podía dejar encerrados. Cuando hizo el nombramiento de Pablo Iglesias para que estuviese allí en lo del Centro de Nacional de Inteligencia, que también después fue declarado inconstitucional. El nombramiento de Rosa María Mateo, que fue también declarado inconstitucional. Ahora ha puesto a Broncano, parece ser, han hecho un contrato con un señor que se llama Broncano, porque parece ser que lo ha indicado el presidente de gobierno. Pero ¿cómo es posible que un presidente de gobierno indique en una televisión que pagamos todos, indique a quién tienen que contratar? Porque resulta que quiere hacerle oposición mediática a otro, parece ser, a otro presentador de otra cadena que al presidente no le cae bien porque no habla bien de él. Obviamente, quien no habla bien de él, a él no le cae bien. Si podemos hacer una lista interminable de incumplimientos de este señor, que es donde tiene el récord. ¿Dónde tiene el récord? En los incumplimientos. Por cierto, récord que nunca nadie le va a alcanzar, porque mientras se mantenga como presidente lo va incrementando. Sí. Tiene un par de incumplimientos a la semana como mínimo. Y también hay una cosa que no me quiero dejar de decir. He oído, desde la semana pasada, desde el programa de la semana pasada, he oído a 2 políticos, concretamente a Pachi López, y he oído a la ministra de Hacienda, a la señora Montero, no me acuerdo ahora el nombre, pero Montero, la señora de Hacienda. María Jesús. Gracias, porque estaba con Irene y sabía yo que no era Irene. Sí. María Jesús Montero, les he oído decir a estos 2 que la soberanía reside en el Congreso. Pues a ver si se miran la Constitución, porque está muy clarito el artículo 2 que dice que la soberanía reside en el pueblo español. Y el pueblo español no es el Congreso, ni el pueblo español le cede cuando el Congreso es nombrado o elegido por el pueblo español. En ese nombramiento y en esa elección, el pueblo español no está cediendo a la soberanía. Así que a ver si ya de una vez se leen la Constitución, o tras leerla la entienden, o si es que ya la han leído y la entienden, por lo menos entonces que no digan lo que no es. Porque hasta para eso son, voy a decirlo así, son burdos. Como que la soberanía reside en el Congreso. No se confunda usted, el Congreso es el legislativo que ha sido elegido por el pueblo español, porque la soberanía reside en el pueblo español, que por cierto, no se la hemos cedido al Congreso.
Eso es lo que pone la Constitución, que bueno, no se cumple para las cosas que no se quieren y luego parece que además incluso se modifica para aquellas que sean necesarias, ¿no? O se reinterpreta, como estamos viendo ahora con la amnistía. La amnistía, que lo mencionaba antes Julio y lo habéis mencionado de pasada, también lo hemos estado mencionando a lo largo de toda la noche, nos puede gustar o no gustar, pero lo insensato parece es negociar la amnistía con los señores a los que vas a amnistiar. Es decir, en todo caso, de haberse intentado aplicar, como decía Jesús, una amnistía que nos puede parecer mejor o peor, pero tendría que haberla, digamos, negociado políticamente, valgan esas palabras, con las mayorías del Parlamento. En este caso, con el Partido Popular, que es la oposición. Oiga, vamos a hacer una amnistía, vamos a sentarnos a ver en qué términos se puede hacer esa amnistía, pero no con los propios que van a ser los beneficiarios de esa. Algunos están fugados, lo estamos viendo que están corriendo por la frontera y se van por ahí, ¿no? O sea, que no quieren ni siquiera, y solo están esperando que se les amnistía. Oiga, esto tiene muy pocos visos de consenso. O sea, esto usted quiere aplicar la amnistía de un plumazo, no contando nada más con la oposición. O sea, ni siquiera va a haber un consenso sobre esto. Lo está haciendo en contra de una opinión mayoritaria de la sociedad española que, de alguna forma, pues el PP podría haber modulado, por ejemplo, ¿no? Podría haber suavizado el efecto contrario que tiene la aplicación de esa amnistía para unos señores que, en definitiva, ya sabemos que han sido unos delincuentes a la luz de las calificaciones de la justicia, ¿no? Ha habido unos señores ya que están condenados, ha habido unos señores que han sido, por cierto, indultados, pero que había recaído sobre ellos una pena, y tenemos unos fugados que están en busca y captura. Pero oiga, si es que son una pandilla de delincuentes, oye, organización terrorista, organización criminal, malversación de caudales públicos, que por cierto, como ya no existe la malversación, también se lo han quitado, pero oiga, estos señores eran una pandilla de delincuentes y estaban instalados en los palacios de los gobiernos autonómicos, en este caso de Cataluña, ¿no? Oiga, una panda de malversadores y de señores que estaban con una minoría decidiendo lo que quería hacer con una inmensa mayoría de la población sin contar con nada, ¿no? En fin, yo creo que esto es lo que se ha ido César, se ha ido totalmente de punto de mira, ¿no? No contar con la oposición para grandes decisiones que van a afectar a todos. Yo creo que eso es lo contrario a lo que hay que hacer, ¿no? Evidentemente, y ahora que estabais hablando, le estaba dando vueltas con el tema del premio Nobel y a lo mejor fallamos el tiro, porque también le dieron el premio Nobel a Gerry Adams a los de Lira. Es decir, a lo mejor él quiere pacificar Cataluña para conseguir el premio Nobel como pasó en Irlanda del Norte, ¿no? Y coñas aparte, pero que quiere decir que este señor es que todo lo que estaba diciendo Julio, que tiene toda la razón, pero claro, tendríamos que ver todas estas cosas que tú dices, Julio, en el momento en que las dice, porque la señora Montero también dijo que una cosa es lo que decía Pedro Sánchez y otra cosa es lo que decía el presidente. Claro, eso fue buenísimo, eso es del colmo. Claro, tiene esta dualidad, ¿no? Que él no se contradice. Una cosa es lo que piensa el presidente del gobierno y otra cosa es la que piensa el señor Pedro Sánchez. Claro, con lo cual ya tenemos aquí una locura loca, ¿no? Pero de todas formas, el otro día concedió no sé si lo habéis hablado, concedió una entrevista Carles Puigdemont, que fue muy curioso porque él dijo que le había caducado el carnet de conducir español que tenía, y se lo ha sacado en Bélgica. Se ha tenido que volver a examinar otra vez para volver a tener un carnet de conducir que ahora lleva carnet de conducir belga. Es decir, por lo que estabas diciendo antes, ¿no, Jesús? De que tienes un señor que ha intentado dar un golpe de Estado, que evidentemente el golpe de Estado, que fueron 7 minutos más o menos, son los segundos que estuvo Pedro Sánchez con Biden. O sea que en esto ya están un poquito a la par de duración de historias, ¿no? Pero un personaje que dio un golpe de Estado, que ha huido, aunque él diga que está exiliado, ha huido de la justicia, que alguien lo votó, y lo votaron muchísimas personas, para que estuviera en el Parlamento Europeo, que ahora tiene la desfachatez, por decirlo de alguna manera, de decir que se traslada a 30 minutos de Gerona, ¿no? Que yo supongo que alguien lo debe estar vigilando del CSIT o de algún sitio, porque es que, a ver, este domingo puede ir a hacer el vermut a casa de sus padres en Amer y volverse otra vez a Francia. O sea, como no haya un seguimiento, digamos, de la policía que lo esté vigilando, él puede tener una entrada y salida. Si ya se escapó escondido en un coche, puede entrar a hacer el vermut a Cataluña también escondido en un coche. Y, o sea,
es que hay una inseguridad brutal con todo esto y yo creo que no pasaría absolutamente nada, ¿no? Y que es una impunidad y realmente con lo de la amnistía pasa lo mismo, es decir, como ya lo hablamos tú y yo, Julio, en una de estas tertulias, que tú decías que los españoles todos somos iguales menos uno, que te dije que era Puigdemont, que le han hecho una amnistía, un traje a medida, ¿no? Un traje a Claro, medida. cuando a una persona te está haciendo un traje a medida de esta manera, pues claro, los demás se nos queda cara de tontos, porque dices, bueno, y si yo mañana por una de aquellas tonterías del mundo cometo una irregularidad, me va a caer toda la justicia encima. En cambio, este señor que ha dado un golpe de Estado, que ha oído, que se está cachondeando, porque hablando en plata se está cachondeando de España, en líneas generales, y hay un señor que permite que se esté cachondeando, pero es que con lo que también estaba diciendo antes Jesús, de Otegi, Otegi también se está cachondeando de España y también se está cachondeando del señor Pedro Sánchez. Por mucho que el señor Tezanos ahora esté apretando para que los del PNV que estaban indecisos voten al PNV y en el último barómetro que ha sacado ha dicho que va a ganar las elecciones Herri Batasuna, para que al final sea al revés y todo esto, ha prohibido de que se haga una investigación contra el señor Otegi porque estaba vinculado a un atentado terrorista. ¿Y qué le pasa al señor Otegi? ¿Qué es? O sea, el señor Otegi también es otro intocable, como el señor Puigdemont. O sea, claro, un hombre de paz. Claro, un hombre de paz. Claro, como en su momento decían que era un hombre de paz, como los de Jerry Adams que he dicho antes, ¿no? Claro, es que llega un momento que les ponemos unos adjetivos a unas personas que no se lo merecen en ningún momento. Porque el señor Otegi, en muchos documentales, nunca ha pedido disculpas ni se ha arrepentido de lo que hizo ETA. Con lo cual, a este señor le tienes que dar impunidad. Yo creo que es que nos estamos saliendo, bueno, nosotros no, a las personas que votan y rebotan, como decías tú, se están saliendo un poquito de madre. Y nos están dejando a nosotros con cara de tontos, claro. Claro, sí. Vosotros pensáis, a la luz de lo que está comentando César Alcalá, ¿pensáis que ahora Puigdemont, que estaba el otro día comentando que si no ganaba, no es ese órdago un poco de mus, si no ganaba, si no era presidente de la Generalitat de nuevo, abandonaba la carrera política y volvía otra vez a su vida, digamos, no sé qué vida, ¿no? La vida será en Waterloo, en su palacio en Waterloo, pero no me imagino qué otra vida puede haber. Pero bueno, para él, esa o entre rejas en España podría ser, pero claro. No, hombre, en casa de sus padres tiene una pastelería, puede hacer bollitos. Claro, pastelitos, bollitos y... pasar antes a lo mejor por la justicia española, no sé si, o puede que monte la pastelería en Bruselas y a lo mejor ahí se puede ir mejor. Pero pensáis dos cosas, que es verdad lo que dice, yo claro, de una persona mentirosa, compulsiva y de una persona que ha jugado así también con sus propios electores, no me puedo creer nada, pero pensáis que realmente ha sido sincero y está pasando por su cabeza que no va, que si no gana, no es presidente, se retira. Y luego la segunda es ¿por qué le ha faltado el valor para cruzar la frontera española en campaña electoral y hacer la campaña con el acoso, digamos, de la justicia policial entre rejas? En fin, que yo creo que le habría dado un plus de cartel. O sea, encontrar a Carles Puigdemont perseguido por la policía entre barrotes y tal, pues ya hubiera sido el tope de la campaña, ¿no? Hacer esa campaña más allá de la frontera diciendo que ya estoy en Cataluña, porque lo está haciendo desde el Rosellón con los prismáticos mirando la frontera española, parece que es una campaña por control remoto, ¿no? Y yo no sé si eso a Junts le va a valer, no sé si le va a comer los pies Esquerra Republicana o incluso el PSC a Carles Puigdemont, no lo veo tan claro, ¿no? No veo tan claro el papel de Junts ahora con un Carles Puigdemont que no es un cartel claro tampoco, no está en España. Pues empiezo por ahí y luego quería rematar algunas de las cosillas que han comentado tanto César como Julio. Está bien esto de Puigdemont, perdón, Puigdemont el boyero, el que vuelva a la pastelería familiar, pero
también antes de presidente, bueno, de dedicarse a la política a nivel ya de la más alta esfera, si no recuerdo mal, también había sido alcalde de Gerona, ¿no? O alcalde en un pueblo de Gerona. Con lo cual, alcalde de Gerona y aparte antes había sido periodista. Sí, pues por eso digo, entonces no sé a qué volverá. O sea, que la primera pregunta, la de que nos haces de si crees que va a cumplir su promesa, es que ni lo sé ni me importa. Indiferencia e ignorancia, ¿no? Luego, lo de que por qué no ha jugado esa baza, que podía ser espectacular, efectivamente, de dejarse encarcelar y demás. Hombre, han hecho un paripé, como he comentado antes, unos se fueron, otros se quedaron, para que al final luego todos gozaran del indulto, todos gocen de la amnistía, todos gocen de una serie de prebendas. Pero saben que pueden pasar muchas cosas. Imagínate que le detienen y le dé a un policía de verdad por sacar su patriotismo y le arree un porrazo que le deje. O sea, es que si yo me encuentro a Puigdemont por la calle, la semana que viene, José Luis, no cuentes conmigo para el programa. O sea, porque estoy enchismado. Eso lo digo claramente. Entonces, es posible que haya otras personas en España con cierta responsabilidad que si tienen la posibilidad de este tío que llegue a España no sé qué, pues le puede pasar algo con la policía cuando le coja, le puede pasar algo en una comisaría, le puede pasar algo cuando vaya a una comisaría, o no, o a lo mejor le entra en loor o en olor de multitudes, ¿no? Con lo cual, pero claro, que ante la duda a lo mejor no ha tomado esa opción, dice, no vamos aquí a jugárnosla demasiado, no vaya a ser que salgan bastos, ¿no? Luego decía que quería apuntar algunas cosillas que habéis mencionado, pues, porque es muy importante. Estábamos mencionando la amnistía en la carta. Algunos dicen que efectivamente solo lo ha hecho porque le hacían falta 7 votos, Pedro Sánchez y compañía. Y yo siempre he mantenido que lo ha hecho porque lo quería hacer. Pongo el ejemplo de cuando Óscar Puente puso el ejemplo a la vez de casarse de penalti y dijo que esos que se quieren, pero que adelantan la boda porque se ha quedado embarazada la chica, pero que en el fondo, como se querían, se iban a casar. Pues esto igual, o sea, ha adelantado en la amnistía, ha adelantado una serie de cesiones mayores todavía de las que había hecho al separatismo porque le urgía. Pero si no las habría hecho igual. Pero es más, si hubiera necesitado el voto de otros y ahora mismo aquellos que mencionaban de Julio, de los violadores a los que han puesto en la cárcel Irene Montero, se forman un partido político o los carteristas o yo qué sé, o los ocupas forman un partido político y sacan X representación, Pedro Sánchez negociaría con ellas una amnistía para esos delitos para que no volvieran a ir a la cárcel jamás o les sacara si ya estaban en ellos, porque no tiene escrúpulos, porque nuestro sentido del bien y del mal, de lo moral y lo inmoral, de lo ético y de lo no ético, no es el mismo que el de Pedro Sánchez y sus huestes. Por lo tanto, no lo podría hacer. Luego habéis mencionado, también ha mencionado José Luis, no, muy breve, pero es que no quiero que quede en el tintero. Cuando estaba poniendo los ejemplos de las profanaciones de Pedro Sánchez, decía, empezó con Franco, pasó a la historia, él dijo que íbamos a la historia por ello. Luego sacó a José Antonio Pérez Rivera, pero es que no se nos debe olvidar, y aunque yo sé que la inmensa mayoría de nuestros oyentes y televidentes lo saben, porque son personas con un nivel intelectual y de cultura superior a la media, es que a José Antonio además le habían asesinado los mismos de Pedro Sánchez. Es decir, o sea, no, ni se murió de gripe, ni se murió en un accidente, ni siquiera fue un caído en la guerra en el frente. No, es que le habían asesinado ellos. De otros motivos por los que le querían quitar de en medio era porque cuando cada uno entraba en la zona del altar mayor del Valle de los Caídos y lo primero que se encontraba era la tumba de José Antonio, la gente lo preguntaba, porque me ha pasado a mí cuando he ido a veces, que quién era ese tal José Antonio, que por qué estaba enterrado ahí, y cuando le contabas que le habían matado los mismos que le querían profanar, entonces no lo habían profanado, entonces ya empezaban a hilar el hilo. Dice, coño, pues ya entiendo por qué lo quieren quitar de en medio, para que otro no te haga esta pregunta que te he hecho yo. Y luego lo que estabais contando de Otegi. Es evidente, Otegi, aparte de que ha sido un terrorista convicto y confeso, aparte de que tiene causas pendientes relacionadas con volver a sacar otra vez a la palestra a Batasuna, es decir, no solamente cuando secuestraba o torturaba y demás, sino es que ahora mismo están saliendo a la luz unos casos de terrorismo en los cuales él fue el chivato que hizo posible que se asesinara a unos empresarios españoles. Pero da igual. Da igual. Si aquí hemos tenido el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Vasco, a Josu Ternera, que era el jefe de ETA. Y si se escapó, es decir, si dejó de ser parlamentario y dejó de ser presidente, no es porque le cogiera, le detuviera. No.
es porque cuando se vio que había una serie de cosas en las que estaba pendiente, como algunos atentados de estos auténticas matanzas, y que estaba inmerso él, dijo, hoy me van a coger, y se le permitió que se escapara de España y sigue fugado. Entonces, ¿cómo no vamos a extrañar que Otegi sea ahora mismo, en su día Zapatero dijo que era un hombre de paz, y alguien que puede, si él no se ha presentado a las elecciones, ha sido pues porque quería a lo mejor que limpiar, entre comillas, la imagen de Bildu y que no acusaran que un terrorista iba a ser el próximo Lehendakari. Yo no creo que sea el Lehendakari en esta, pero sí muy posiblemente en la siguiente. Digo, el que nombre Bildu. Pero está al caer. O sea, es igual que en otros sitios de España, Galicia, por ejemplo, dicen que según vayan pasando años, el separatismo gallego vaya a tener la mayoría que ahora mismo puede tener el Partido Popular. En Vascongadas el Bildu se come al PNV, sin duda, porque también va a ir desapareciendo porque la gente se muere, una serie de personas, y además es que estos chavales que van a votar a Bildu es que primero ni consideran que ETA era un grupo terrorista, ni mucho menos, y segundo es que no le importa lo que fuera. O sea, es que son los suyos y le van a votar igual. ¿Por qué? Porque ven que a Otegi, el propio y compañía, el propio presidente del gobierno español, la nación a la que quieren asesinar, le recibe y le da abrazos o le da todo tipo de prebendas. Entonces, ¿cómo podéis decir que este tipo es malo si el presidente del gobierno de la nación de la cual nos queremos separar le trata como uno más? Pues evidentemente, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Efectivamente. Bueno, hay que comentar al respecto de lo que está comentando ahora mismo Jesús, que es muy interesante porque se ha desvelado y muy pocos medios han publicado esa información, y es que la Guardia Civil hace pocas horas ha desvelado que Otegi colaboró con ETA para matar a un directivo, a un empresario. El Servicio de Información de la Guardia Civil ha descubierto que Arnaldo Otegi colaboró con la ETA. Bueno, eso ya era sabido que colaboraba, era miembro de la ETA. Participó en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria, Luis María Ergueta Guinea. Los agentes han descubierto nuevas pruebas que verifican que el líder de H. Bildu proporcionó a la banda terrorista ETA información clave y que fue obtenida en el interrogatorio que el propio Otegi le hizo a Luis Abaitua en un zulo. Bueno, con Luis Abaitua era el director de la planta de la empresa de neumáticos Michelin, que fue secuestrado, lo tuvieron en un zulo y allá a fuerza de golpes e intimidado, Luis Abaitua le fue obtenida información por el propio Otegi en esos interrogatorios en un zulo. A mí me une un parentesco lejanísimo con Luis Abaitua, porque yo también soy Abaitua, aparte de Azcue y Ortiz de Zárate. En fin, yo soy medio vasco también, y con Abaitua me une un lejanísimo parentesco. Otegi y otros terroristas tenían preparado ese zulo, ese agujero excavado en la tierra, con una entrada disimulada por arbustos y ramajes, y allí el propio Otegi le sometió a ese interrogatorio que nos tenemos que imaginar en qué estilo de tercer grado sería aquello para obtener aquella información. Mantuvo a Luis Abaitua cautivo durante 9 días, eso fue hasta el 28 de febrero, y luego, posteriormente, sí se produjo, con toda la información obtenida, el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria, Luis María Ergueta Guinea, que fue asesinado por la banda terrorista ETA. Con esa información clave, como decía Jesús, de Otegi hay un montón de cuestiones ahora que están empezando a salir. Hay muchísimas más cuestiones que lo unen directamente con la ETA, como se sabe, ¿no? De hecho, bueno, fue condenado por eso, ¿no? O sea, que fue condenado como miembro de la banda terrorista ETA y de persona que obtenía información para que se produjeran atentados, asesinatos, etcétera, ¿no? El secuestro de Rupérez, por ejemplo. Por ejemplo, el secuestro de Rupérez también. Y participaba en los interrogatorios. Él era una de las personas encargadas, experto en esas pesquisas que él hacía en el zulo, con una persona atada a una silla, con una bombilla encima, y en fin, con esas artes utilizadas que solamente se ven en películas. Pero nos podemos imaginar la cara de Otegi encima de la tuya, preguntándote en esa posición en el zulo, oliendo a humedad y con una bombilla moviéndose así encima de tu cabeza, ese interrogatorio con esa posición y esa cara de perro de Arnaldo Otegi encima tuyo preguntándote, ¿no? Bueno, pues ahí esas cosas eran las que hacía Otegi en aquel momento, ¿no? Esas cosas son las que hacía Otegi en aquel momento. Fue condenado por eso, ¿no? Por pertenencia a banda armada. O sea que, bueno, es la realidad. Esa es la realidad. A ver, Otegi tiene un pasado activo en ETA que todo el mundo conoce, porque Otegi estuvo condenado precisamente porque era miembro de ETA y por terrorista.
que fue condenado. Si es que Otegi fue condenado, Otegi pertenecía a ETA. Ahora Otegi, es verdad que está en Bildu, pero vamos a matizar. Él está en Sortu. Sortu pertenece a Bildu. Porque Bildu no es un partido como pueda ser en cuanto a estructura, como puedan ser otros partidos. Bildu no deja de ser una amalgama de diversos partidos o grupos o grupúsculos, y el más duro es Sortu, y el jefe de Sortu es Otegi. Y por cierto, tiene muchísimo poder en Bildu. Y se le tiene muchísimo respeto en Bildu. Y cuando digo respeto no me refiero a admiración. Sí, sí. Otegi tiene muchísimo poder. Y a Otegi le interesa mucho más ser el poder, no vamos a decir en la sombra, porque no está en la sombra, lo sabe todo el mundo. Ser el poder que no está en primera línea. A él ahora mismo, a él no le interesa estar como Lendakari. De momento no le interesa. Además, él sabe que Bildu no está preparado, porque Bildu como gestor, Bildu es un partido ahora mismo absolutamente ineficiente e ineficaz. Y ellos lo saben. Por lo tanto, a Otegi le interesa más esperar. Y Otegi, con todos mis respetos, acaba de publicarse un libro que se titula Otegi, la última bala de ETA, que recomiendo que se lea. Porque ahí se ve quién es el personaje, quién es el señor Otegi. Yo a Otegi no me gusta mucho hablar de él porque no le quiero dar ningún tipo de pábulo ni quiero que pueda aparecer porque me parece alguien deleznable. Este señor fue un terrorista y a mí todos los terroristas me parecen deleznables. Y ETA además era un terrorismo que tampoco es comparable a otros terrorismos, todos son malos, pero dentro de los terrorismos el de ETA era un terrorismo cobarde. Los de ETA no se la jugaban, hay otros terroristas, y yo no defiendo a ningún terrorista que se la juega, pero los de ETA no se la jugaban. Esto hay que decirlo. O sea, este señor, y ya lo de hombre de paz, hombre, hay chistes y chistes. Hay chistes. Bueno, a lo mejor le da el Nobel de la Paz a Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi juntos, ¿no? Como a Jerry Adams. Bueno, pues no, yo no sé lo que le van a dar. Pero hay una cosa que sí que quiero decir antes de. Porque quiero dejar también algo que me parece importante. Porque es el lenguaje. ¿Qué es lo que está haciendo gente como Otegi o gente como Puigdemont? Es gente que el lenguaje lo trastoca y lo manipula. Vamos a ver, Puigdemont, él dice que él es un exiliado. No, señor, usted no es un exiliado, señor Puigdemont. Usted es un fugado de la justicia. Y le voy a explicar la diferencia. Un exiliado es un señor que no tiene ningún tipo de cuentas pendientes con la justicia, que tiene unas ideas, llega al poder quien tiene unas ideas distintas de las que él defiende y sin tener cuentas con la justicia dice, yo me exilio porque yo no quiero vivir en este país gobernado por quien no tiene las ideas que yo defiendo, que yo esas ideas las condeno y me voy. Ese es un exiliado. El señor Puigdemont no es un exiliado. El señor Puigdemont es un señor fugado de la justicia, que no es lo mismo. Él se va por miedo a la justicia. Él no se va por una cuestión de ideas. No nos cuente él lo que no es cierto. Bueno, él lo puede contar, pero que vamos, que no, que por lo menos a mí no me cuela. Es decir, no se equivoque usted, señor Puigdemont. Usted se fue en el maletero de un coche y ahora si usted se queda a 30 kilómetros de la frontera, porque esto lo has preguntado, y no te atreves a pasar, es por una sencilla razón, porque el señor Puigdemont en su conducta siempre ha sido cobarde. Siempre ha sido cobarde. Muy cobarde. Sí, sí. Por eso es por lo que no viene aquí a dar un mitin. Él está amarrando todo lo que pueda lo de la amnistía y hasta que él no tenga absolutamente asegurado que no le va a pasar absolutamente nada, entonces, hasta que no ocurra eso, él no va a pasar la frontera. Y es más, si eso ocurriera, que es lo que a él le gustaría, lo que le gustaría es pasar la frontera y ser recibido, todo el mundo allí aplaudiendo y todo el mundo vitoreándole y demás, que es a lo que él aspiraría. Y por último, nos has preguntado si me creo que va a dejar la política. ¿Para vivir de qué? ¿Para vivir de qué? De los bollos. De los bollos, sí. La pastelería en Bruselas, podría ser. Claro. Sobre eso se puede abrir una controversia de qué va a vivir. Bueno, de lo que no sabemos que ha vivido en los últimos... Hombre, no, a ver, pero esto es muy fácil. Sabemos de qué va a vivir.
él es expresidente de la Generalitat, tiene un sueldo vitalicio hasta que se muera. Con lo cual esto ya lo tiene arreglado. Bueno, no sé si lo tiene. Sí, claro que lo tiene, como todos los expresidentes de la Generalitat, menos Pujol, que es el único que se lo sacaron porque, claro, había robado. Pero todos los demás, Artur Mas, Montilla no lo tiene actualmente porque como Montilla está en el Senado, dijo que mientras tanto estuviera esto, pero por ejemplo el Aragonés, si ahora deja de serlo, lo tendrá. El que dijo que los españoles eran las bestias, que ahora no recuerdo, Torra lo tiene, o sea, tienen un sueldo vitalicio por haber sido expresidentes de la Generalitat, cobran el 80% de lo que el presidente de la Generalitat está cobrando actualmente, que me parece que son unos 160 o 170.000 euros, cobrará el 80% de este sueldo. Con lo cual lo tiene arreglado, ¿eh? O sea, a mí no me da pena, ¿eh? No, a mí tampoco me daba pena. Yo lo que he dicho es que no me creo que se va. A ver, a mí no me da ninguna pena, no. Yo he dicho que no creo que se vaya porque ¿de qué va a vivir? Cuando decía de qué va a vivir, yo no me refería tanto a que tenga arreglada la cuestión monetaria pura y dura. Yo me refería a que este señor necesita, igual que Pedro Sánchez, necesita del reconocimiento de la multitud, lo necesitan, lo llevan en la sangre. Por eso, sí, con tal de estar en la palestra, hacen cualquier cosa. Bueno, pero se cogerá un manager de estos que hay y empezará a dar conferencias por todo el mundo explicando lo que es la amnistía o lo que es el derecho a la autodeterminación y todas estas chorradas que él tiene en mente. Lo que pasa es que respondiendo a la pregunta que tú decías, José Luis, él hizo aquello de o yo o la nada. O sea, es un ataque de chulería todavía lo está diciendo, ¿no? Porque él dice, si yo no soy investido presidente de la Generalitat para hacer lo que me da la gana y quiero volver otra vez al referéndum y al 1 de octubre y no sé qué, y el proceso y tal y cual, abandono. Oiga, eso quiere decir que usted cree que es el único que está en posesión de la varita mágica, la bola de cristal, ¿no? Para hacer en Cataluña lo que usted le dé la gana, y si no existe otra Cataluña posible, ni siquiera independiente, salvo la que él diga. O sea, esto, claro, es una chulería y probablemente una vanidad, ¿no? Es una vanidad muy grande por parte de él, pero de todas maneras también hay que tener en cuenta una cosa, es decir, vamos a suponer que él es elegido presidente de la Generalitat, ¿vale? Él dice que vendrá la investidura, automáticamente se va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Por plazos, vamos a suponer que se aprueba la amnistía. Por plazos no le da tiempo suficiente. Si, por ejemplo, las elecciones son el 12 de mayo, me parece que la última fecha es sobre el 20 de junio. El 20 de junio no habrá posibilidades, con lo cual se va a la cárcel y veremos si en la cárcel se tira mucho tiempo, si la amnistía tira adelante, porque si empiezan a haber recursos y todo lo que se puede tirar encima para que la amnistía sea declarada inconstitucional, se puede tirar tiempo a la cárcel. Con lo cual, claro, ¿qué te está diciendo él? Te está diciendo o yo o la nada, pero es que él sabe que la nada es que él se va a ir a la cárcel directamente, con lo cual él ya sabe que no va a poder gobernar en Cataluña durante los próximos X años, porque hemos de suponer que si lo cogen, lo meten en la cárcel, lo van a juzgar. Ya vimos que Oriol Junqueras y todos estos se tiraron entre 2 y 3 años en la cárcel, es decir, él sabe que de una manera o de otra esta legislatura él no podrá ser presidente de la Generalitat. Hombre, lo podrá ser en la cárcel si alguien tiene la santísima mala folla de votarlo, ¿no? Pero si no, es que no podrá hacer absolutamente nada, porque es que, claro, otra historia sería que trasladáramos el Parlamento de Cataluña, lo trasladáramos a Francia. Es que esto ya sería el colmo de todos los colmos. Claro, es que, claro. Bueno, no sé, cosas más raras hemos visto. Sí, de todas maneras, sí. Yo creo que igual que antes hemos lanzado aquí, ha sido César el que ha dicho que posiblemente se ha nominado Pedro Sánchez a Premio de la Paz. Yo lanzo aquí otro, no sé si globo sonda, pero me imagino que dentro de poco Broncano entrevistará con nuestro dinero a Puigdemont. Mira, es más fácil que pase esto que lo del premio Nobel. Mira, ¿qué te digo?
Y evidentemente, pues aparte de que lo volverán a blanquear, pues parte de nuestro dinero irá también a Puigdemont, porque eso será una pasta para él, ¿no? O sea, no solamente le estaremos pagando por todas esas cargos que ha tenido, alguno de ellos, como decía César, vitalicios, sino que le pagaremos de otra manera. Desgraciadamente, es que esto es de locos, es que todo lo que está pasando es que estamos intentando adivinar lo que puede pasar y hay veces que lo que tendríamos que hacer, ojo, no quiero criticar que nosotros no lo estemos haciendo, sino que hay veces que queremos ir un poquito más allá con lo que puede pasar, porque como todo es tan absolutamente esperpéntico, pues pensamos que algo que se nos pueda ocurrir esperpéntico, pues puede ocurrir también. Y hay veces que lo que intentamos, lo que deberíamos hacer es intentar paliar los problemas de lo que nos ocurre, que repito, no es que nosotros no lo estemos intentando, sino hablo de la sociedad española en general, ¿no? Mencionaba antes, Julio, con buen criterio, hablaba un poquito de lo que es Bildu. O sea, Bildu es una amalgama, es una coalición no solo electoral, sino otras cosas. Y no se os olvide que uno de los partidos que forma parte de Bildu, aparte de Sortu, que es la Batasuna pura y dura, es lo que era Euskal Alkartasuna, de Carlos Garaycochea. Que Euskal Alkartasuna es una escisión del PNV, porque el PNV le parecía blandito. Es decir, que al final van a terminar todos, como decíamos, si genética, o sea, si biológicamente va desapareciendo el PNV como partido hegemónico por razones de edad y tal, de sus dirigentes y de sus votantes, al final va a acabar un núcleo, un grupo monolítico prácticamente separatista y filoterrorista, que va a ser el que va a dirigir Bajongadas y el que va muy posiblemente a dirigir también Navarra y va a dirigir, bueno, pues va a hacer todo lo que quiera, salvo que hubiera aquí un gobierno, cosa que dudo en España, que le plantara cara como se le tenga que plantar, porque si tenemos que depender de lo que hagan los partidos que hasta ahora les han permitido hacer todo esto, pues vamos apañados, porque Bildu, yo recuerdo que en su momento, porque yo participé de protestas en las cuales estaban los juicios para juzgar en el Tribunal Supremo a los miembros de Batasuna y el Tribunal Supremo les condenó y Batasuna como tal fue condenada fue ilegalizada y llegó el Tribunal Constitucional y entonces no estaba Conde Pumpido de jefe, llegó el Tribunal Constitucional y revocó esa sentencia del Supremo y Batasuna volvió a ser legal. Entonces, siempre aquí ha habido algún apaño por parte del régimen para que todos aquellos que han contribuido de una manera para ensalzar este sistema tengan su premio y, por supuesto, si son condenados, que sean condenados poquitos, ¿no? Y lo que sí que quiero, y con esto termino, estabais hablando de Otegi. Yo a Otegi le puedo decir que le conozco personalmente. Lo conozco personalmente, es decir, que he estado muy cerca de él, porque Otegi durante mucho tiempo estuvo compareciendo en la Audiencia Nacional y además es un cobarde, como bien ha dicho Julio, todos estos etarras son unos cobardes. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, como se les ha permitido todo, creían que estaban completamente, no solamente inmunes, sino impunes, ¿no? Y venía a la Audiencia Nacional con una serie de gentuza que le jaleaba, venían autobuses y venían cientos de personas, hasta que unos días se nos hincharon las narices una serie de personas y nos plantamos en la Audiencia Nacional. Yo me metí como si fuera periodista y estuve a pocos metros de él, le dije unas cuantas cosas y olía a caquita. Es decir, que cuando efectivamente ven que no tienen todo a su alrededor, porque claro, en donde viven no tienen ningún problema. Cuando venían a Madrid no tenían ningún problema. Han sido terroristas y han sido indultados, excarcelados, amnistiados, no él, pero sí toda su amalgama de terroristas. No están acostumbrados a que nadie les plante cara. Y cuando alguien les planta cara, lo temen. Lo que pasa es que desgraciadamente de esos quedan pocos ya. Claro, quedan pocos. Bueno, pero estamos rodeados de políticos que no nos van a sacar, por desgracia, de los problemas que tiene España. Se inventan otros para perpetuarse. Algo de eso dejaba entrever César Alcalá. A mí me parece que estamos en un momento en el que lo que hace falta son políticos, personas valientes, da igual el partido que sea, que nos saquen de este atolladero, de este comerse es como el gato que se muerde la cola. Sigues dando vueltas a las mismas cosas durante mucho tiempo. Un minuto cada uno para despedirnos. Julio Bonmatí. Yo voy a terminar diciendo una cosa de ETA. En el 2004, último atentado de ETA a quien mató fue a un señor, a una persona que estaba en la T4, allí en el parking, que no tenía nada que ver ni con la política, ni absolutamente con nada. Es decir, ese era el terrorismo de ETA. Eso era el terrorismo de ETA. Por no nombrar Hipercor
Irene Villa, Ortega Lara, es decir, eso era el terrorismo de ETA. El que me deje a muchísimas víctimas sin nombrar no es porque no tenga más, no es que porque sea menos trágico, que todas lo fueron, es que eso es lo que quiero decir, es que eso fue ETA. Y con la gente como Otegi, que estuvo allí, es con quien negocia Pedro Sánchez. César Alcalá, un minutito. Nada, solamente concluir de que espero que todo lo que hemos dicho hoy no se cumpla. Es decir, que no haya ni un premio Nobel, ni haya toda una serie de historias, que el Parlamento de Cataluña siga en Cataluña y que este señor, si tenemos la suerte que lo eligen presidente de la Generalitat, vuelva, lo invistan y lo metan en la cárcel. A ver, Dios te oiga. Vamos a ver si eso ocurre. Por lo menos que no siga mirando con prismáticos la frontera de España desde el Rosellón. Exactamente. Pero hombre, qué tío, ¿no? Parece Napoleón, a punto de tomar España, atrás con la caballería de húsares a través de la frontera. Jesús Muñoz, un minutito para despedirnos. Pues mira, yo creo, ojalá se cumpliera lo que ha dicho César, pero yo me temo que la semana que viene, si nos vuelves a llamar o la otra, hablaremos de otras aberraciones nuevas que se habrán producido en esta España de hoy. Y estoy seguro que además casi habremos olvidado de lo que hemos hablado hoy, porque ya casi nos parecerán nimiedades. Y un apunte muy breve, si se puede decir estadístico, aunque estas cosas para mí no deberían de entrar dentro de la estadística. O sea, se ha hablado hoy bastante de ETA. Y hay 2 atentados de ETA que son los 2 más sangrientos en número de personas y en los cuales o nunca quedó clara la autoría o nunca se ha querido demostrar que han sido ellos cuando era. Estoy hablando del atentado del Corona Aragón, donde hubo 78 muertos, 78 asesinados y 113 heridos. Es más, con todo el Corona Aragón, las víctimas están consideradas víctimas de terrorismo, aunque dijeron que era una churrera y tal. Han cobrado, se les ha indemnizado como víctimas del terrorismo. Y otro que ni siquiera fue demostrado, aunque ETA lo reivindicó en primera instancia, pero luego parecía que era demasiado brutal para eso, fue el derribo del avión que se estrelló en el Monte Oiz. Ahí hubo 148 muertos. Entre ellos hubo gente que había sido ministro del régimen anterior y demás, y en el cual 2 personas recibieron un aviso, o dicen que recibieron un aviso, lo que está claro es que estaban entre el pasaje y al final no embarcaron, que fue Francisco Fernández Ordóñez, que luego ha sido ministro de muchas cosas, y un tal Marcos Vizcaya, que fue dirigente del PNV. Lo dejo. Claro, bueno, eso que llegó a quedar demostrado, Jesús, que fue atentado y que no fue un accidente aquello. No, lo que pasa es que también se localizaron cosas que ponía en la zona del monte en el cual podía haber sido que había sido derribado con Claro, no sobrevivió ningún pasajero, eso es verdad. En aquella época fue calificado, estamos hablando del año 85, de catástrofe aérea, pero nunca llegó a quedar demostrado si fue accidente o fue un atentado. En fin, no quedó claro, evidentemente, aquello, ¿no? Es de esos agujeros negros de la democracia española que quizá algún día, cuando dejemos de torear todos estos Miuras que nos salen todo el día, nos dediquemos a investigar. Estupendo. Jesús Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a todos vosotros. Julio Bonmatí, muchísimas gracias también. Pues gracias a todos vosotros igualmente. César Alcalá, muchas gracias. ¿Qué te voy a contar? Gracias a todos vosotros y buenas noches. Gracias, muchas gracias. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Saben que mañana vamos a volver a partir de las 9 de la noche. Estén pendientes porque en edatv.news hemos publicado una información acerca de uno de nuestros compañeros, de Vito Quiles. Pueden acudir a edatv.news porque está metido en una controversia. Parece que se ha tensionado muchísimo Mediaset con Iker Jiménez, precisamente por una invitación que se estaba trabajando con nuestro compañero Vito Quiles para invitarle a uno de sus programas. Son muchos en redes sociales que dudan de la veracidad de esa información, pero el jueves se ha vuelto muy comentada la noticia por redes sociales que relacionaba a Iker Jiménez con el periodista Vito Quiles. Más concretamente, a través de redes sociales se ha dado a conocer la noticia de que Iker Jiménez invitaría al periodista
a nuestro compañero, a Vito Quiles. Hemos estado con él esta mañana en redacción y es uno de nuestros puntales. Lo invitaría a su programa. Hay una enorme controversia e incluso algunos otros medios digitales han publicado que Vito Quiles sería invitado para un debate candente sobre la censura en España y que esto podría estar poniendo en riesgo la continuidad incluso de Iker Jiménez al frente de sus programas, entre ellos Horizonte, que es donde sería invitado Vito Quiles. Pueden seguir esta información en edatv.news. Mañana volveremos a estar con ustedes aquí para contarles lo que ocurre en España y en el mundo. Que tengan una buena noche. Vamos, vámonos a la feria con tu san, cantar, reír y bailar, o ve al coche en tu casa que ya te lleva tu san. Tusam, donde comienza tu feria. O ve al coche en tu casa que ya te lleva tu san. Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en Las Ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com.